Buenos días, muy bienvenidos a nuestro webinar, el webinar que organiza AEDIPE dentro del ciclo de nuevas formas de trabajar. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de reskilling y upskilling. Vamos a hablar de cuáles son las claves para la adaptación al futuro del trabajo. Vamos a hablar de habilidades, vamos a hablar de competitividad de nuestras empresas, vamos a hablar de demandas de lo que es lo que nos va a demandar el empleo en los próximos años. Para eso vamos a contar con Patricia García, que es la presidenta institucional de FENSA, que es una empresa de formación para el empleo. Buenos días, Patricia. Buenos días. Ahora. Ahora lo habías quitado y se ha vuelto a poner. Ahora sí, repito. Muy buenos días, Jesús, y extensivo a todos los que hoy asisten a esta sesión. Gracias. Gracias, Patricia. Contamos también con la presencia de José María Pérez, director de Desarrollo y de Formación de ENCE. ENCE es una empresa de transformación de madera para el uso industrial. Buenos días, José María. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también contamos con Gonzalo Cenorrio, que es director de Desarrollo y de Talent Acquisition de Intelcia, que es una compañía que se dedica a servicios de outsourcing. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Yo he nombrado un poquitín vuestro trabajo y las empresas, pero ahora, por supuesto, tendréis oportunidad de poder introducirnos en cuál es vuestro sector, cuáles son vuestros retos y lo que trabajáis. Bien, me gustaría comenzar diciendo que tenemos una horita en la cual pues, vamos a hacer primero nosotros una exposición, luego tendremos un coloquio y en este coloquio y preguntas que podremos recibir vuestras, será muy interesante que las podéis ir realizando a lo largo de nuestra exposición. Aquello que os pueda surgir, alguna duda, alguna incertidumbre, algo que nos queréis presentar, lo podéis hacer sobre la marcha, sobre el chat o si no, en el momento propio del coloquio. A mí me gustaría, antes de comenzar a ver un poco la participación de nuestros ponentes, me gustaría hacer un poco una reflexión sobre el resumen ejecutivo que nos hizo el Foro Económico Mundial sobre el futuro del empleo pues a partir del año 25 hasta el año 30. El Foro Económico Mundial en su página tiene planteado este informe al cual podéis acceder. Si no, pues en un momento dado os lo podemos facilitar, pero en la página del Foro Económico Mundial del World Economic Forum podéis acceder a este informe. Y es interesante este informe porque nos plantea precisamente los retos sobre los que vamos a hablar hoy, sobre los que vamos a intentar dar algunas respuestas. Primero introducir que el contexto en el que se ha hecho este informe, bueno, ha recogido información de 22 sectores y de 50 países, con 1.000 grandes empresas que representan unos 14 millones de trabajadores. Por lo tanto, recoge un ámbito suficientemente extenso. Las principales tendencias que nos dice este informe que van a hacer que de forma realmente transformadora cambie el mundo del trabajo, como os podéis imaginar, es todo el acceso al mundo digital, de tal manera que el 60% de las empresas que responden a esta encuesta ven que la transformación digital está siendo transformadora. Por supuestísimo, todo aquello que tiene que ver con la inteligencia artificial y el Big Data. Prácticamente la totalidad, un 90% de las empresas dicen que este campo es absolutamente transformador. Y luego dos elementos que ya conocemos y que se están acelerando, que es toda la automatización y la robótica, que ya la teníamos presente estos últimos años, y también el 60% nos dice que esto va a tener un efecto importante en el empleo. Por supuesto, aparte de lo que es la parte tecnológica, nos hablan de que los problemas económicos que pueda haber en este caso yo creo que sí que tiene que ver más con cada país, pues puede hacer que precisamente el mercado, los salarios tengan un posicionamiento importante en lo que es el empleo. Y el último elemento que destacan también como importante es todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que hace que se impulsen empleos verdes, es decir, aquellos ámbitos donde realmente puede crecer empleo. Nos dicen que
para tranquilizarnos, nos dicen que el saldo neto positivo de creación que la creación de empleo tendrá un saldo neto positivo, es decir, que crecerá el empleo, aunque con alta rotación. Esto va a significar que va a haber empleos que crezcan, y aquello que tenga que ver con la inteligencia artificial, con la Big Data, con las energías renovables, con la ciberseguridad, con las profesiones que tienen que ver con el salud y con los cuidados, ahí va a haber demanda de empleo. Pero va a haber declive en aquellos otros trabajos que tengan que ver, pues, con las tareas administrativas repetitivas, con el diseño gráfico rutinario, con todo lo que son cajeros, etcétera, etcétera. Esto va a significar que va a haber lugares donde crezcan empleos ¿Se ha quedado Jesús? Hola, parece que Jesús está teniendo problemas técnicos. Si os parece, Patricia, como tú eras la siguiente en participar, si quieres coger el relevo y cuando pueda solucionar estos problemas técnicos Jesús, pues ya continuamos con el final de su intervención, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. De todas formas, enlazo con lo que estaba diciendo él, porque es cierto que el informe, bueno, antes de nada presentarme, soy Patricia García, presidenta institucional de FEMSA. Somos una empresa de formación, bueno, en la que trabajamos pues, ya 700 personas, con 15 centros de formación en España y también en Latinoamérica, en concreto en México, Perú y Colombia, y nos dedicamos, bueno, pues al ámbito formativo en diferentes aspectos, tanto en formación vinculada a fondos públicos, formación corporativa, donde me versaré mucho más porque es donde damos formación más vinculada al ámbito que estamos tratando hoy, en proyectos más vinculados a cualificación y recualificación. Y por otro lado, bueno, pues también trabajamos con personas que quieran adquirir determinadas competencias, con cursos también muy cortitos y competenciales para que puedan retornar al empleo. Formamos al año pues cerca de 100.000 personas y bueno, muy vinculados a las tendencias que estaba comentando ahora Jesús, que si queréis también las utilizo de marco de contexto porque es importante, lo decía él, no podemos eludir lo que el informe nos avanza, ¿no? Esas tendencias que estaban comentando, esas 5 fuerzas transformadoras que estaba matizando que nos contextualizan el marco formativo y el impacto en el tejido empresarial, en distintos sectores productivos, en diferentes profesiones, como bien decía, toda la parte vinculada a tecnología, inteligencia artificial, automatización, la transición sostenible, clima, energía, toda la parte del impacto geoeconómico, porque al final el mundo está cambiando. Antes había procesos que ni siquiera teníamos en nuestras compañías y estaban deslocalizados, ahora han vuelto a nuestras compañías, a nuestras cadenas de valor, a nuestros procesos. Tenemos que tener gente formada en nuestras compañías en cuestiones que antes nosotros no hacíamos, sino que las teníamos externalizadas en otras empresas, en otros países. Y todo dentro de una incertidumbre de donde el mundo es muy ágil, muy vivo y donde tenemos que todos adquirir competencias de manera muy, muy rápida, ¿no? Muy rápida. Y en ese contexto, claro que también vaticinaba, ¿no? Ciertas cuestiones. Claro que se va a destruir desempleo, pero se va a construir más empleo. Lo decía, se van a destruir pues 120 millones de puestos, pero se van a construir 170 nuevos millones de puestos, ¿no? Y hay que verlo como una oportunidad. Y aparte en este contexto, también aludía al tema de bienestar y salud. Es muy importante este componente, ¿no? Cómo impacta también en las compañías, ya desde el ámbito estratégico, cómo una persona ya busca una empresa donde no solo pueda desarrollar sus competencias técnico-profesionales, sino que quiere comprometerse con la empresa, quiere ser parte de ese propósito de la compañía, adquirir compromiso, vivir en un entorno humano, un entorno saludable, donde con unos valores que tiene una compañía, esa persona pues se implica mucho más, ¿no? Y además es necesario, porque en este contexto donde tenemos que estar todos ser muy ágiles a la hora de adquirir nuevas competencias,
Las compañías tienen un reto importante, tengo que formar a las personas, pero es que además como las tengo que formar de continuo, tampoco quiero que se me vayan, ¿no? Es la importancia de vincular a las personas a la compañía, como decía, viviendo, sintiendo, siendo partícipes de ese propósito de compañía con esos valores comunes que tiene que comulgar con ellos y cómo tiene una cultura y comparten equidad la estrategia de la compañía, ¿no? Y eso es un componente importante porque por primera vez en el informe aparecen estas habilidades, ¿no? Estas habilidades que una persona tiene que desplegar en una compañía, ya no solo esas capacidades competenciales o técnico-profesionales, sino que también la parte de habilidades. Y es importante porque por primera vez en el informe de cara al año 2030, de las 10 capacidades que mayor van a crecer, además de las obvias, ¿no?, que venimos hablando, pues tener competencias en inteligencia artificial, automatización, big data, alfabetización tecnológica, es importante que desde el 4.º puesto hasta el 10.º son todo competencias vinculadas a destrezas, ¿no?, y a skills, ¿no?, habilidades que las personas tenemos que tener. La capacidad de, claro que la tecnología la vamos a poner al servicio de las personas, pero es que tienes que saber manejar la tecnología y saber discernir, ¿no? Entonces se está potenciando muchísimo el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, la curiosidad, la capacidad de estar en esa rueda de formación continua. De hecho, en España tenemos un gran reto porque el informe que Jesús, bueno, ya veo que está ahí, seguramente que después él matizará alguna cuestión, anuncia, ¿no?, que claro que tenemos que incentivar la formación continua. Estamos hablando de que si desaparecen puestos, aparecen otros. Está tasando, de hecho, el informe que en un 59% las personas tienen que estar sometidas, ¿no?, a un continuo aprendizaje. Y en España digo que tenemos un reto porque el consumo de formación continua en España es del 42%, entonces estamos por debajo de la media que está anunciando el informe, ¿no?, que más del 60%, en torno al 60% de las personas tenemos que estar en ese flujo de formación continua y adaptación. Y en este sentido, como decíamos, hay sectores que desaparecen o profesiones que antes eran más intensivas en manualidad y ahora tienen que ser más intensivas en tecnología. Claro que los sectores prácticamente todos están afectados. El informe se recoge los mayormente afectados, ¿no?, desde minería, aeroespacial, aeronáutica, sectores de sanidad, donde el impacto de la tecnología lo estamos viendo que está siendo muy acuciante, incluso en el entorno educativo que nosotros lo estamos viviendo, ¿no?, como la tecnología está al servicio de formar a las personas y no ser una barrera, ¿no?, incluso en el aprendizaje, ¿no? Y eso realmente nos implica, ¿qué nos implica todo este contexto macro, este contexto de mezclar, ¿no?, en la coctelera? Tengo que ser capaz competencial y técnicamente mejor profesional y con una formación ágil y a la vez tener unas habilidades porque las herramientas tienen que caer en personas que sepan manejarlas y tengan que discernir información y cómo aplicarla, tener esa capacidad analítica, esa capacidad de estar abierto, ¿no?, a manejar esta tecnología y banalizarla, pues esto al final se traduce en un proceso de adaptación. Es un proceso de adaptación que las personas tenemos que estar involucradas en este proceso de adaptación, porque es que si no las empresas vamos a estar en un riesgo de perder competitividad, de perder productividad y perder innovación continua, que es lo que le hace estar en una mejora positiva en términos, como digo, de competitividad. Y ahí es donde nace pues esa capacidad de desarrollar procesos, ¿no?, de skilling, de procesos de cualificación y, como no, procesos de recualificación. Y procesos de cualificación por lo que decía, porque al final si estamos en una avalancha de cambio continuo donde la tecnología nos es difícil digerir, ¿no?, los cambios que vamos sufriendo de un día para otro y el impacto que tienen los mercados en los sectores productivos, pues precisamente tiene que ser parte inherente a nuestra actividad. Yo antes me formaba en una formación perenne que me valía para X años, pero es que ahora esa formación, la vida útil de la formación en términos de competencias está tasada entre 3 y 5 años, con lo cual tenemos ahí ese reto de formarnos continuamente, ¿no? Y para formarnos tenemos que hacerlo de manera muy ágil dentro de la compañía, ¿no?, dentro de los propios workflows de trabajo, ¿no? Cómo hacemos píldoras formativas de un proceso, de una nueva herramienta, donde poco a poco
vas dosificando esa formación, pero vas aprendiendo, ¿no? La tecnología, a medida que te vas formando en ella, pero a la vez vas aprendiendo, ¿no? Con píldoras formativas que te van permitiendo integrarte en un modelo tecnológico, ¿no? Porque al final estamos en eso, modelos, en patrones tecnológicos. Y yo creo que eso es un tema importante. Y en el tema de recualificación, lo decíamos, va a haber balance, ¿no? Va a haber un balanceo, ¿no? de profesiones que dejan de existir a otras profesiones que nacen, ¿no? Y ahí es importante la recualificación. Y bajándolo incluso a España, que tenemos otro reto adicional, es como vemos que cómo determinadas personas se van descolgando, ¿no? Por no manejar tecnología, por no querer empaparse de tecnología. Tenemos que romper esta barrera. Es un reto importante también para España, el recualificar a personas, ¿no? Porque hay un dato importante en materia de paro en España. Recordáis, ¿no? Que antes siempre hablábamos, bueno, pues la mitad del desempleo en España son jóvenes, la mayoría hipercualificados, que no encuentran empleo o si lo encuentran, no atiende sus expectativas porque están hipercualificados para ese puesto, hacen que no estén motivados, se descuelguen. Pero es que ahora, si analizamos los datos del paro, tenemos otro reto adicional, como decía. Si os fijáis, bueno, yo donde hay problemas siempre intento ponerlo en términos de reto y oportunidad porque tenemos que verlo así, porque España tiene una gran oportunidad dentro de los sectores estratégicos que tiene y tenemos que plantearlo en este sentido y ser muy positivos. Y es que ahora la tasa de desempleo en este momento se ha configurado de otra manera. 4 de cada 6 personas en desempleo son mayores de 45 años. Pero es que de ese volumen, el 74% son personas de larga duración, son desempleados de larga duración, es decir, son personas que en los 3 últimos años lleva consecutivamente 2 años en desempleo, más otro tercer año que entra y sale al empleo y al desempleo, ¿no? Entonces tenemos un riesgo ahí de que se transforme en un paro estructural en personas de mayor de 45 años que tienen un conocimiento extremo, que no se han sabido adaptarse a determinadas cuestiones, pero que hay que recualificarlos, ¿no? Para sectores y profesiones donde tienen mucho que aportar. Pero es que además de ese porcentaje, el 63%, creo recordar, más del 60% son mujeres. Entonces estamos hablando de ciertos colectivos que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces tenemos que irnos a programas de recualificación muy inclusivos, donde la tecnología es un medio para formarse, para retornar a todas esas personas a la empleabilidad. Entonces, bueno, lo que decía, 2 palancas, cualificación y recualificación. Donde lo decía, ¿no? Tiene que ser una formación muy dinámica, muy en el día a día, muy continua, un proceso pequeñito, una nueva herramienta, un nuevo producto que hay que comercializar, que lo voy a intentar montar en formato visual para que una persona lo pueda entender, para que se lo pueda enseñar a sus clientes. O sea, es como la formación es parte de la rueda del negocio, la rueda del negocio. Y como es parte del negocio, hay que empezar por el principio, desde mi óptica. Cualquier persona en la compañía tiene que estar formada en la estrategia de la compañía, en la cultura de la compañía, en el propósito de la compañía, lo decía al principio, porque es donde vamos a conseguir que estas personas, en un volátil mercado laboral donde vamos a tener gente que formar continuamente y donde la gente tenemos riesgo a que se fugue a otras empresas, porque es difícil estar en una formación continua. Tenemos que tener a las empresas muy comprometidas con lo que hacemos en la compañía. Después sí que le daremos formación propia del puesto, formación diversa, ¿no? Que le ayuda a mejorar en su puesto, pero es importante que formemos a las personas cuando entren en la compañía en un 360 grados de lo que es la compañía, ¿no? Porque tenemos que comprometer a esas personas. Porque además nos vamos a una formación y las compañías ya estamos todas trabajando en base a resultados, ¿no? Al final es una formación que nos va a hacer adquirir nuevas competencias que van a implicar hacer mejor nuestras tareas, hacer que las empresas sean más competitivas, y es una formación que tiene que ser medible, ¿no? En el impacto de la compañía en el negocio, y porque las personas van a seguir siendo el eje en las compañías. Entonces tenemos que invertir en esas personas, pero primeramente tenemos que comprometerlas. Y como decía, en esa formación la IA, la tecnología es transversal en cualquiera de los procesos. La tecnología es un medio para formar a las personas. Las personas tienen que tener una alfabetización tecnológica de menor a mayor grado de utilidad
pero porque va a ser uno de sus herramientas principales en su puesto de trabajo, independientemente del puesto, con mayor o menor impacto, pero la tecnología puramente ya, automatización con sistemas de RPA, donde un documento antes lo cubría una persona, ahora lo cubre un robot, y donde antes lo subías a un aplicativo, ahora lo sube un robot, ¿no? Hay bots que ya cumplimentan documentación y en base a un proceso, pues lo suben a una herramienta y esas tareas más manuales desaparecen, ¿no? Pero tienes que saber alguien que sepa analizar cómo hacer ese proceso, alimentar a la máquina, manejar al bot, ¿no? O sea, desaparece el que cubre el papel, pero no desaparece el que maneja al bot, que es el que cubre ahora el papel, ¿no? Por daros ejemplos claros. Entonces, la IA, la automatización, transversalidad en todos los procesos formativos, porque todas las competencias que tenemos que adquirir en mayor o menor medida van a llevar una tecnología asociada. Y lo decía, las habilidades, que Jesús creo que no me escuchó al principio porque creo, bueno, estaba con problemas de conexión, cómo aparecía, ¿verdad, Jesús, en el informe esas capacidades, esas 10 capacidades de cara al 2030 con mayor crecimiento y desde donde la cuarta hasta la décima, estamos hablando de esas habilidades inherentes a la persona, ¿no? El pensamiento analítico, creativo, la curiosidad, ¿no? Y que aparecen como herramientas fundamentales para que las personas con los conocimientos que tienen puedan manejar esas tecnologías y la información que ahora es accesible a cualquier persona. Pues en ese sentido, y ya por yo finalizar, claro que nos tenemos que ir a esas dos tendencias, ¿no? De cualificación y recualificación, con formación muy ágil, micropíldoras, microcredenciales, donde la formación ya es en procesos. Antes formábamos a los equipos en su puesto, trabajábamos en silos, ¿no? En departamentos. Ahora trabajamos en procesos, en cadena de valor, donde los departamentos trabajan en procesos de manera híbrida. Entonces los aprendizajes ya tienen que ser por equipos, donde trabajamos por procesos para ser más ágiles, donde trabajamos por proyecto. Donde no podemos obviar utilizar herramientas que son muy pioneras en la formación, temas de realidad aumentada, temas de 3D, de gamificación, formación con juegos, o sea, todo ese tipo de tecnología que nos permite la innovación tecnológica en el ámbito educativo, tenemos que ponerlo al servicio de la formación, tenemos que salirnos de las formaciones tradicionales, tenemos que irnos a formación muy fácil e intuitiva, donde hay una tecnología detrás, pero donde la persona de manera muy sencilla es capaz de manejarla, ¿no? Entonces tenemos que irnos a ese tipo de cuestiones, porque eso es lo que va a hacer que la persona rápidamente asimile un nuevo proceso formativo que va a traducirse directamente en un impacto en la mejora de la compañía, y eso es lo que tenemos que intentar lograr, ¿no? Y yo no, por no extenderme más, Jesús, sino después matizaré lo que queráis, porque intenté hacer un poco un global, ¿no? De dónde venimos, qué nos afecta en España y qué aspectos tenemos que manejar en recualificación y cualificación en función de las tendencias que nos vienen, que ya están ahí. Quería compartir con vosotros un caso práctico que hicimos en una compañía de ámbito global, donde tenía un reto muy importante, que era la cultura de la compañía, como una empresa de ámbito global con tiendas ámbito textil, con tiendas en Oriente Medio, tiendas en Asia, tiendas en el mercado americano, en latinoamericano, en Europa. Los directivos en esta compañía, como los procesos, el impacto cultural o la diversidad cultural hacía que la forma de atender un cliente, algo tan sencillo como habilitar una tienda, como establecer los procesos de venta, los procesos de cobro, etcétera, se veían afectados por temas culturales, por temas de diversidad cultural, ¿no? Entonces hicimos un proyecto muy bonito para toda esta gente, que era gente muy joven, en tienda, como digo, con diversas culturas, territorios, etnias, religiones. Hicimos un proyecto en 3D y realidad aumentada de diversidad cultural para romper esas barreras de desigualdad, ¿no? De desigualdad. Y que la empresa pudiese funcionar independientemente de donde estuviese ubicada, de la misma forma, ¿no? Hicimos una camisa que representaba una prenda del textil, ¿no? Una camisa en 3D con colores muy neutrales, donde la gente se sintió muy involucrada, era gente muy joven, manejaba móvil, era una formación de píldora muy corta, de diversidad, con pautas muy claras, ¿no? De somos diversos pero somos iguales y todos aportamos desde la diversidad
en igualdad de condiciones para que la compañía mejore y la compañía crezca, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco el mensaje, cómo a través de una blusa que giraba en 3D, en realidad aumentada, con diversos colores y con diversos impactos en términos de diversidad, equidad e igualdad de la compañía, conseguimos romper esas barreras, ¿no? Desde la perspectiva que tenía cada uno para aportar todos a una y, como digo, hacer que la empresa funcionase de manera más engranada. No quiero ocupar yo más tiempo y bueno, quedo a vuestra disposición en lo que necesitéis que ahonde mucho más, porque sé que he intentado comentar distintas cuestiones, pero seguramente que en alguna queda duda o ha quedado demasiado superficial. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Disculpad por la caída tecnológica. Hablamos constantemente de tecnología y nos aporta mucho, pero también algunas veces nos deja colgado. Pero he visto, por lo que he oído, Patricia, que has cogido perfectamente el relevo y has matizado muy bien. Además, también haciendo énfasis en el propio informe, que vuelvo a decir que lo tenéis a vuestra disposición en la propia web del World Economic Forum. Solo una idea que quería un poco recalcar, y precisamente ahora va a ir con la pregunta que haré a José María y a Gonzalo, y es que todas estas propuestas que estabas comentando, Patricia, de formación, que son absolutamente críticas e importantísimas, desde el punto de vista de recursos humanos, y es un foro en el que estamos, de las personas que estamos en el entorno de la gestión de las personas, transformar equipos, evolucionar las capacidades no es de corto plazo. Las políticas de recursos humanos no son de regate corto, no son rápidas de implantación, son más bien de una inversión constante. Esto significa que en las compañías tenemos que coger esa posición para poderles decir a nuestras direcciones la transformación es acelerada. Aquí no va de ir poquito a poquito y haciendo cosas de poco alcance. La transformación es acelerada y, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar ya para hacer realmente, estas propuestas que estaba comentando ahora Patricia. No son rápidas, pero necesitamos una inversión importante por parte de las compañías, porque esto va, como ella estaba comentando, de competencia, pero también va de supervivencia. Es decir, yo si me formo bien, competiré bien, pero es que si no me formo es probable que no sobreviva, que es más crítico todavía. Y precisamente para hacer frente a estos retos, ahora sí que quería preguntar a José María, un poco en vuestra compañía, cuáles son los proyectos en los que estáis haciendo frente precisamente para hacer frente a estos retos que hemos empezado a dibujar aquí. José María, ¿cuál es vuestra propuesta? Bueno, estamos trabajando en distintos aspectos, ¿no?, en nuestra compañía, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, lo que también estamos en un proyecto de la IA, ¿no?, como prácticamente todo lo que son las compañías de digitalización generativa a través de la IA. Hemos generado como un grupo de trabajo, ¿no?, que es lo que llamamos el grupo de los 100, ¿no?, que son de alguna forma los impulsores, ¿no?, como todo. Oye, tiene que empezar con un grupo determinado que haga un análisis de lo que es la situación, un grupo de trabajo, los procesos, análisis de procesos, y a partir de ahí, pues casos de uso, ¿no? Pero bueno, como esto de la IA, fundamentalmente también tenemos otros aspectos, ¿no?, como puede ser todo el tema de compliance, que para nosotros es fundamental, toda la parte de ética de cumplimiento, todo el tema también relacionado con lo que estabais comentando, de sostenibilidad, que es como somos el paraguas que abarca todo, y por otro lado también, enlazando con lo que comentaba Patricia, temas de liderazgo, pero de liderazgo ligados a liderazgo inclusivo y liderazgo de personal deslocalizado, porque cada vez tenemos más personal deslocalizado, con lo cual cambia la forma de gestionar las personas al tener distribuidas por distintos lugares. Y luego también, bueno, también temas de ciberseguridad que para nosotros también son fundamentales, ¿no? Entonces, en estos aspectos son los que estamos trabajando en proyectos alineados con lo que son el marco estratégico de la compañía y los planes estratégicos derivados de ese marco estratégico. ¿Puedes comentar en alguno de los proyectos que estáis, por ejemplo, has nombrado tema de ciberseguridad? ¿Puedes comentar alguno de estos proyectos, cómo los estáis haciendo, cómo los estáis encarando desde el punto de vista de la formación? Sí, bueno, a ver, el tema de la ciberseguridad, como se sabe, es uno de los principales, de los riesgos más probables.
por un lado, y con mayor impacto, ¿no?, dentro de lo que son las compañías, ¿no?, según los estudios que se han realizado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Porque fundamentalmente, primero, los puestos de trabajo, como comentaba antes, cada vez son más remotos y están deslocalizados. Tenemos más múltiples conexiones con el exterior, eso también deriva en que haya más posibilidades de ciberataques. Aumento de la digitalización, eso también hace que puedas estar sometido a ciberataques, y el uso creciente de lo que es la propia inteligencia artificial, ¿no? Tanto por las empresas como por los ciberatacantes, ¿no? Eso lleva consigo que sea, como dijimos, un vector fundamental, y sobre todo, ya como dijimos, tienes que tener establecido ese plan de ciberseguridad y un plan de contingencia ante un incidente grave, ¿no? Que es los 2 aspectos que hemos trabajado nosotros, ¿no? Por un lado, oye, vamos a un tema de plan de ciberseguridad, ¿no?, poniendo todo lo que son los recursos, organizando la compañía, ¿no?, tanto lo que es la parte de ciberseguridad como es la parte de IT y la parte de OT, es decir, la parte de sistemas, la parte de control industrial, elaborar todo lo que es las políticas, procedimientos y tal, y la parte de la propia formación, ¿no?, en ciberseguridad. Fundamentalmente, ¿en qué? En parte de lo que es la concienciación a lo que es los propios usuarios, lógicamente, en las buenas prácticas, ¿no?, en la generación de la propia cultura de seguridad y sobre todo, fundamentalmente, en que afloren lo que son los problemas, ¿no?, es decir, que se comuniquen por parte de los usuarios en situaciones anómalas. Pero no solo es la parte de formar, ¿no? Es decir, todo que también, bueno, formamos de forma digitalizada a través de nuestra propia plataforma de aprendizaje, ¿no?, con lo que comentaba también Patricia, pues a través de píldoras muy pequeñitas, ¿no?, con mucho impacto, ¿no?, y que generen concienciación, ¿no?, fundamentalmente en este caso en todo lo que es la parte de claves y contraseñas, o lo que es tema de correos electrónicos, o lo que pueda ser fundamentalmente lo que es el tema de archivos y links que puedan ser maliciosos, ¿no? De esa forma completamos la parte de formación con la parte, como decimos, de simulaciones, ¿no?, que es lo que hacemos de alguna forma, y así vamos completando ambos aspectos. Formamos, concienciamos, y luego ¿qué hacemos? Enviamos simulaciones que busquemos desde sistemas de correos o archivos o links dentro de lo que es la organización, que son falsos, para ver si la gente realmente entra y como queremos, entraría en una situación de un ciberataque que realmente es ficticio, ¿no? Con lo cual también mides la forma de que realmente muchas veces, aunque hayas concienciado, al final siempre se produce al número de personas que aunque las hayas concienciado, hayas estado encima, lo tengas establecido dentro de lo que es la cultura de la compañía, pues acaban entrando. Con lo cual, pues sobre esas personas, lógicamente, tendrás que volver a reciclar, a formar, como decimos, a centrarte, ¿no?, a ponerles foco en esas personas que de alguna forma están pues entrando en esas simulaciones. Una vez que tienes lo que es la parte de concienciación, en toda esta parte de ciberseguridad, que la tienes dentro de lo que es la compañía, entraría lo que es el plan de contingencias, ¿no? Porque dices, bueno, ante esta situación, es decir, aunque tenga la concienciación, tenga todos los medios, tenga todos los recursos, se puede dar una situación, además se han vivido, ¿no?, recientemente, ¿no?, de un incidente grave de ciberseguridad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, pues de alguna forma, lógicamente, es formar y entrenar para asegurar la continuidad operativa, ¿no?, dentro de lo que es la compañía. Fundamentalmente que en funciones críticas en la que en un momento determinado no tenga infraestructura tecnológica, ¿no?, derivado de lo que es una situación de un incidente grave, ¿no? Entonces ahí pues lo mismo, ¿no?, creamos lo que es un equipo, ¿no?, de gobierno, ¿no?, identificamos todo lo que son los procesos críticos, en este caso fueron 141 procesos, ¿no?, elaboramos lo que son los POEs de ciberseguridad, que son los procedimientos operativos estándar, ¿no?, de ciberseguridad, que digamos como es una especie de OPL, ¿no?, es como somos unas informaciones básicas y muy sencillas para actuar ante un incidente de estas características, tener en cuenta que sería una situación en la cual no te quedas, como dijimos, sin esa tecnología habitual que tienes. Esos POEs que lógicamente pues, los digitalizas, los
subes a las plataformas de aprendizaje, se las asignas a lo que son las personas, haces el seguimiento de su realización y su validación, ¿no? Por lo que son los propios mandos. Entonces, de alguna forma, ahí en este plan de contingencias estableces por un lado la formación y por otro lado el liderazgo de lo que son los responsables de lo que son esos procesos en un momento determinado, a través del seguimiento de que realmente la gente esté formada y de los simulacros en tiempo real de lo que es ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es donde está la clave, ¿no? Realmente realizar lo que es los simulacros, porque es volver, como dijimos, a una situación en situación real que se puede producir en un momento determinado. Entonces, ¿cómo actuar ante una situación de estas características, ¿no? Y bueno, pues lógicamente este entrenamiento es clave y luego tener la trazabilidad de todo lo que es el proceso, ¿no? Pero con esto no acaba todo, ¿no? Porque una vez que realizas todo este proceso, realmente, como comentábamos antes, es un proceso de mejora continua, ¿no? Porque tienes que mejorar de alguna forma, seguir reciclando con periodicidad y, lógicamente, actualizar todo lo que son los POEs que hayas elaborado, ¿no? Con lo cual, no son situaciones, como decimos, puntuales, como comentabais antes, que se produzcan dentro de la compañía que tengo hoy, pues cogemos un proyecto estratégico, lo ejecuto y se acaba, ¿no? Realmente, si no hay continuidad y no sigues de alguna forma con esto, acaba muriéndose, ¿no? Entonces, es decir, tienes que la mejora continua, el ciclo de mejora continua que tengas dentro de tu forma de gestión, ¿no? Pues, lógicamente, dentro de lo que es la compañía, es fundamental introducirla dentro de lo que son los programas formativos que vayas desarrollando, que son palancas que al fin y al cabo tienes para hacer cambios culturales dentro de lo que es la propia compañía, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que sería este proyecto que hemos realizado, ¿no? Que lógicamente, pues ahora, aparte de lo que es la parte de mejora continua, seguimos con lo que es pues, un comité de seguimiento y de contingencia de ciberseguridad, ¿no? Para continuar con lo que es el propio proceso, ¿no? Lógicamente, como todo, tiempo, recursos, personas, ¿no? Es decir, si no tienes esos tres vectores, no lo vas a sacar adelante. Gracias, José María. Cuando empezamos a hablar de este tipo de formación, antes hablábamos de ciberseguridad, hemos visto que luego nos han venido también apagones, que también se incorporan a este tipo de formaciones. Y luego también, por desgracia, pues tenemos todas las incidencias climatológicas que también en un momento dado también se incorporan a estas situaciones, con lo cual este tipo de formaciones es importantísima. Vemos que estamos ahí en un mundo donde parecía que teníamos una cierta estabilidad, pero ahí, como no puede ser de otra manera, ocurren cosas y desde luego el ciberataque es uno de los más problemáticos. Gracias, José María. Y por hablar ahora con Gonzalo. Gonzalo, otro sector completamente diferente a los que hemos nombrado. Bueno, ¿cómo estáis desde un sector, yo creo, y ahora nos contarás, eminentemente tecnológico, pero también eminentemente con personas que prestan estos servicios de outsourcing? Bueno, ¿cuáles son vuestros retos y cómo estáis acometiéndolo desde el punto de vista de formación? Bien, pues buenos días a todos. Para empezar, permitidme realizar un pequeño contexto, ¿no? Porque además el sector, ¿no? es totalmente diferente. Como bien decías, Jesús, al inicio, bueno, pues somos una compañía, ¿no? Y en este caso un grupo internacional de outsourcing de Customer Experience, con más de 40.000 colaboradores a nivel internacional y con más de 6.000 aquí en España, aproximadamente. Nuestro core es ofrecer soluciones de negocio centradas sobre todo en contact center y en servicios de experiencia cliente. ¿Vale? Comentaros también como punto de partida, que aquí está lo interesante, es que el sector del contact center en los últimos años se ha profesionalizado enormemente, ¿no? Pues por todo lo que hablamos, por toda la ola de la transformación digital y también por la orientación, ¿no? A la gestión de personas, que quizá antes pues, no se tenía esa imagen del sector del contact center. Hablando de innovación, ¿no? Metiéndonos de lleno. En nuestra compañía no entiendo hablar de innovación sin comentaros brevemente sobre nuestra área de digitalización e IA, que es Evoluciona by Intelcia, ¿no? Que pertenece a nuestro grupo y de hecho este año estamos de aniversario, cumple 10 años con nosotros. Os doy una pincelada sobre el área de Evoluciona. Nació como un hub de innovación y el objetivo desde su nacimiento es claro, ¿no? Es combinar nuestras capacidades operativas y digitales y crear operaciones inteligentes, ¿no? para clientes.
Dentro de ejemplos de casos de éxito de Evoluciona, tenemos miles, ¿no? Pero sobre todo comentaros que se trabaja especialmente con IA generativa, en automatizaciones, RPAs, en Smart Analytics, en Speech, en asistentes virtuales. Y luego también que es un área muy especializada y que pone mucho foco en toda la parte de benchmarks sectoriales y estudios, ¿no? De mercado, sobre todo en tendencias de experiencia cliente. Así que bueno, como veis, ¿no? Ya me centro en lo que aplica. La digitalización nos viene acompañando siempre, es parte de nuestro ADN. Incluso cuando no se hablaba en el sector de IA, nosotros ya lo hacíamos, por eso también es un valor diferencial de Intelcia en cuanto a competidores. Y algo interesante también, hablando de Evoluciona, es que, por ejemplo, muchas personas, ¿no? que ahora pertenecen al área de Evoluciona, vienen del negocio, vienen de operaciones, porque en los últimos años hemos sabido generar procesos de reskilling y ahora pues tienen posiciones estratégicas, ¿no? Os comentaré un poquito más adelante en base a qué programa lo hemos logrado. En cuanto a retos, ¿no? Coincido totalmente con mis compañeros en la mayoría de ellos, pero me gustaría centrarme principalmente en tres, ¿no? Focalizando en primer lugar, considero que la tecnología, ¿no? Por sí sola, pues no cambia nada, por tanto es importante el acompañamiento de las personas en este proceso, ¿no? de transformación y de adaptación. Y creo que también, ¿no? Como hablábamos al inicio del informe, sumamos a la rapidez de esta adaptación la rapidez de nuestro sector. El contact center es un sector rapidísimo a todos los niveles, en cuanto a oportunidades de negocio, en cuanto a adaptaciones tecnológicas, el contexto también, en cuanto a legislación, en cuanto a problemas que puedan sobrevenir, ¿no? Pues como en el caso del apagón, como dices, que tuvo un impacto total y directo sobre el negocio y sobre los clientes. Otro y segundo desafío que identificamos son los roles especializados, ¿no? Pues el mercado del trabajo se ha revolucionado de 2022, yo diría que hasta la actualidad, con roles pues desde Machine Learning, especialistas en IA, especialistas también en ciberseguridad, como decía el compañero, perfiles de sostenibilidad, ¿no? Que quizá cada vez tienen más importancia. Entonces estamos readaptando todos nuestros procesos de adquisición, en los que yo también estoy y formo parte, mediante assessments, modelos predictivos, ¿no? Que nos ayudan también a encontrar, ¿no? el talento en el mercado, porque además a día de hoy es un mercado muy saturado. Y como tercero, para nosotros vital, ¿no? Que yo creo que une los dos anteriores, es el poder identificar y trabajar transversalmente la competencia de la innovación, ¿no? Pero no una innovación en el aspecto tecnológico, sino una actitud innovadora, ¿no? Como comentaba anteriormente Patricia, el saber despertar entre nuestros equipos esa actitud de querer aprender, de querer asumir. Yo siempre digo con compañeros que para mí una persona que, por ejemplo, estamos analizando un proceso y me dice, oye, ¿y si probamos esto? ¿Y si le damos una vuelta a este procedimiento? Pues esa capacidad yo creo que de cuestionar, ¿no? Y de poder ir más allá, creemos que es base, ¿no? En todos nuestros roles de forma transversal, que de hecho ahí ponemos foco, y a partir de esa actitud poder ir construyendo lo que es el conocimiento. Para responder a estos retos, como comentabas, Jesús, nosotros tenemos un plan integral que se llama Power In, ¿vale? No es solo un plan de formación, sino que decimos que es un plan de transformación en el que llevamos trabajando años y que, por supuesto, conseguimos, ¿no? unos muy buenos resultados y seguimos readaptando, ¿no? Porque, como decimos, la formación es continua, es progresiva, es rápida, pero tenemos que readaptarnos continuamente. Las 4 líneas estratégicas de Power In son la conexión, la innovación, la flexibilidad y luego el corazón, que es la parte de desarrollo. Pinceladas rápidas. En cuanto a conexión, hablamos de escuchar, ¿no? A los equipos. Nosotros en Intelsia no escuchamos al equipo una vez al año, 2 veces al año, sino que con cualquier acción que ponemos en marcha de formación o de cualquier otro tipo, ¿no? de satisfacción de empleados, de desarrollo, siempre preguntamos, ¿no? a los empleados por su valoración para poder ir mejorando el programa continuamente. En cuanto a innovación, trabajamos la innovación de todo tipo, ¿no? De forma transversal, creando itinerarios propiamente técnicos también para determinados perfiles estratégicos, pero también democratizamos, ¿no? Lo que es la formación a todos los niveles, desde un agente de atención al cliente o comercialización hasta un director de cliente, ¿no? Por poneros un ejemplo, o un consultor del área de Evoluciona. Creamos itinerarios adaptados, como bien decía Patricia también, siempre mediante píldoras.
¿no? Porque si no creemos que la evolución es imposible. Y luego también realizamos, a partir de Evoluciona, como os comentaba al inicio, charlas informales, cafés de innovación, en la que los propios compañeros, que son los expertos, nos proponen casos de éxitos abiertos a cualquier persona de la compañía, ¿vale? Queremos que la innovación resuene a todos los niveles. En cuanto a la tercera línea, que es la flexibilidad, creemos que es muy importante adaptarnos a cada rol y a cada persona, ¿no? Entonces, como os decía anteriormente, tenemos itinerarios personalizados con diferentes steps que medimos uno a uno y que vamos generando nuevas necesidades según avanza el negocio. Por supuesto, tenemos un plan anual, pero como os decía al inicio, el sector es muy rápido y generamos pues, nuevas oportunidades formativas continuamente, ¿no? Todos los meses realizamos comunicaciones internas con nuevos catálogos online de itinerarios que además, bueno, la valoración es del 80%, ¿no? De satisfacción con los mismos y además también medimos, ¿no? El impacto y también el retorno. Y por último, como cuarto eslabón y el principal, como os decía, el corazón, tenemos Intelligent University. No es un programa de corporativo que nos ha venido dado de grupo, pero que hemos adaptado al mercado español con una metodología eminentemente práctica que combina sesiones presenciales y learning, talleres interactivos, shadowing, ¿no? Y acompañamiento, que creemos que es vital. Y dentro de este itinerario de Intelligent University tenemos diferentes específicos según los roles, ¿no? Como decía. Todo esto lo evaluamos rigurosamente, ¿vale? No nos quedamos solo en la impartición, sino medimos resultados, recogemos feedback, tanto de partners como de alumnos, del profesorado que lo imparte. También tenemos auditorías externas, ¿no? Nos gusta además presentarnos, por ejemplo, a reconocimientos externos, no por el mérito, sino por poder, ¿no? Compararnos con empresas del sector, ver qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y por eso estamos en continuo avance, ¿no? con el programa de Intelligent University. Como continuación del programa de desarrollo dentro de Powerin, el programa de High Potential. Para nosotros es el motor de la selección y de la promoción interna. Daros un dato importante, que es que el 80% de las posiciones de negocio que surgen anualmente, este es dato de 2024, se cubren el 80% internamente, ¿vale? Entonces, esto es llamativo y es en base al programa de Powerin, a los resultados que está dado y a tener ya previamente identificado el potencial, ¿no? de todos los colaboradores y a todos los niveles. Como os decía al inicio, tanto externa como internamente validamos, ¿no? El potencial pues, según criterios y sobre todo según resultados de un assessment, ¿no? Centrado en validar el potencial mediante también la IA, ¿no? Y modelos predictivos. Y por último, ¿no? Que lo he comentado ya, pero nos gusta que la formación sea democratizada, ¿no? Y que todo el mundo tenga claro qué es My Learning dentro de Intelcia, que es lo que continuamente comunicamos, y qué se puede adquirir mediante My Learning, ¿no? Que es nuestra plataforma online. Hablando de innovación, tenemos cursos de todo tipo, desde despertar las habilidades, ¿no? Que quizás sea pues, un paso inicial, hasta más avanzadas y técnicas, pues cómo utilizar, ¿no? Cómo interpretar prompts, cómo iniciarse también en el mundo de los RPAs, conocer el contexto. Entonces creemos que es vital, ¿no? Continuar en esta línea de empoderamiento de la innovación dentro de nuestra compañía. Y comentaros también que un aspecto clave, ¿no? en todas las acciones que os he comentado de Powerin es el plan estratégico de comunicación, ¿no? Desde el área de comunicación no basta con formar, ¿no? Es igual de importante explicar por qué lo hacemos, que se entienda, ¿no? Dar visibilidad a los logros y generar ese orgullo de pertenencia. Entonces, bueno, entendemos el programa, como os decía al principio, no como un plan, digamos, de formación, sino como una palanca de transformación cultural. ¿Vale? Entonces, podría contaros muchas más iniciativas dentro de lo que es Powering, talleres, team buildings, reconocimientos, pero bueno, estoy seguro de que tendremos ocasión, por lo que, al igual que mis compañeros, quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, cualquier consulta. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Tu ofrecimiento de poder seguir contando con vuestra experiencia y vuestras iniciativas, si alguna persona de que ha asistido como público tiene interés, pues evidentemente podrá contactar contigo para que Por podáis supuesto. conversar de lo que necesitáramos. Vamos a las preguntas. Tenemos una pregunta, en este caso, para Patricia,
que nos dicen que, comentando las necesidades de que las empresas formen en cultura, en visión, en propósito, dice, ah, ¿cuánto consideras que las empresas han avanzado en este punto? Si tienes datos, supongo que es complicado tener datos sobre este tema, pero si no tienes datos, pues ¿cuál es tu opinión? Pues mira, es una buena pregunta porque quizás para mí es una de las partes más importantes, ¿no? Al final, si queremos tener personas formadas, primero tenemos que tener personas comprometidas con la compañía, engranadas con la cultura de la compañía, con sus valores, porque lo que va a hacer en el día a día tiene que tener un propósito, ¿no? Y me parece esencial y me parece el punto de partida. No tengo números, pero sí tengo experiencia en el sentido de que son la mayor parte de las formaciones que nos piden las compañías precisamente es esto, ¿no? Es necesito que las personas que estén en mi compañía, independientemente del departamento en el que estén, en el puesto en el que estén, en la ubicación territorial en la que estén, en el área en la que estén, necesito que conozcan la compañía y que conozcan la compañía desde el lado humano. Porque al final lo decía muy bien Gonzalo, al final el eje, por mucha tecnología que haya, el eje de las compañías son las personas. Y las personas tienen que estar alineadas con la compañía, con el propósito de la compañía, con sus valores. Siento incidir mucho en esto, pero es que me parece fundamental, ¿no? Porque si eso no funciona, no va a funcionar el resto. Porque no va a poder haber procesos formativos funcionales y eficaces si las personas primeramente no están comprometidas y son sensibles a la necesidad que tiene de la empresa, de que son ellos los que hacen empresa, son ellos los que van a transformar la empresa y son ellos los que van a hacer crecer la empresa, ¿no? Entonces, este aspecto me parece fundamental. Claro que la mayor parte de las compañías tienen procesos de onboarding, ¿no? Pero desde esta óptica, donde los involucran en la cultura de la compañía, no le cuentan 4 cosas y los aterrizan en tú vas a hacer esto y esta es la tarea y no tiene ningún sentido de ser dentro de la compañía, ¿no? Cada persona que hay en la compañía tiene que saber qué aporta en la compañía, ¿no? Y eso me parece fundamental, me parece básico que cualquier persona, esté en el área que esté, conozca la compañía, qué hace la compañía, qué aporta él en la compañía y eso hace el empaque, ¿no? De que la empresa funcione eficientemente. Y a mí eso me parece fundamental. Y me parece también fundamental que muchas veces igual no le prestamos mucha atención, lo comentaba antes, el término habilidades, que también lo comentó Gonzalo, ¿no? Habilidades, bienestar, ese tipo de formación es muy importante en la compañía, que a veces no le prestamos mucha atención porque esas habilidades son insustituibles por automatización. Las personas van a utilizar herramientas, pero tienen que saber utilizarlas, cómo, cuándo y por qué. Y ese cómo, cuándo y por qué hay que enseñarle a las personas en cómo hacerlo. Tienen que tener una capacidad de liderar de una manera usando unas herramientas, tienen una capacidad de ser proactiva, usar una o usar otra. Tiene que ser una persona creativa, que sepa que esa herramienta para qué lo necesita y darle la utilidad que requiere, porque si no será un mero instrumento sin ninguna utilidad. Entonces, esas habilidades son muy necesarias en una compañía, que vuelven a ser parte de esa cultura, ¿no? Quiero gente, los mandos que tengan ese liderazgo, perfil liderazgo que esta compañía ha definido en ese rol. Quiero que estas personas tengan esta capacidad de ser proactivo con los clientes de esta manera. Quiero que esa persona trabaje en confianza, en humildad con los clientes, con los proveedores estratégicos, etcétera. Todo ese tipo de habilidades, capacidades, incluso valores, hay que traducirlos en procesos formativos dentro de la compañía, porque queremos que las personas trabajen como la compañía tiene en su esencia, ¿no? En ese ADN que también comentaba Gonzalo. Y lo decía en términos también de bienestar, porque es que eso genera confianza y compromiso. Queremos personas saludables en la compañía, porque no queremos personas estresadas, ¿no? Que no tengan esa capacidad de fluir, esa capacidad humana que tenemos de discernir, de crear, de pensar, de soñar, de evolucionar. Eso solo lo tenemos las personas. De momento las máquinas no tienen esa capacidad. Entonces queremos que las personas sean saludables en la compañía. Resumiendo, cultura importante desde término de estrategia, igualdad, propósito, valores, procesos de compañía. ¿Qué hago yo pero qué hace el de al lado? Tengo que entender porque tengo que ser empático y aportar. Habilidades, como decía, y como no toda la parte de bienestar. Me parecen 3 pilares fundamentales en una compañía para abordar en primera instancia cualquier proceso formativo, obviamente, y hoy que estamos en este entorno, utilizando herramientas tecnológicas en mayor o menor medida, que bueno, lo dejo ahí por si a lo mejor después alguien quiere
que cuente un poquito cómo podemos bajar y aterrizar procesos formativos utilizando tecnología donde realmente en esta mejora continua de concienciación que la formación es necesaria, las personas lo sientan así, ¿no? No lo sientan como un imperativo, sino que lo sientan con naturalidad como una necesidad para seguir evolucionando dentro de una compañía. Gracias, Patricia. Gracias. Tenemos otra pregunta. Aquí, a lo mejor para los tres, en el sentido de que podáis tener alguna experiencia propia, dice, me encantaría saber más sobre vuestras experiencias en la acreditación y desarrollo de competencias, soft skills, utilizando la inteligencia artificial y el acompañamiento para desarrollo profesional. Cuando habla de acreditación, no sé si está hablando estrictamente de acreditación o lo que está diciendo es formación en soft skills utilizando la inteligencia artificial y el acompañamiento para desarrollo profesional. ¿Qué nos podéis decir aquí tanto de lo que es la parte de acreditación, si tenéis alguna experiencia, alguna información, o lo que es la formación de soft skills utilizando inteligencia artificial y acompañamiento? Por ejemplo, Gonzalo, ¿tienes alguna Sí, idea? bueno, y yo dentro de Powerin, ¿no? Que además, como os decía, tenemos el itinerario, está, bueno, la base son las soft skills, ¿no? Para preparar a posibles líderes, ¿no? Promocionables dentro de diferentes roles y por supuesto que lo hacemos mediante herramientas de inteligencia artificial. De hecho, el programa nace con diferentes assessments, como decía también, y os detallo, que son modelos predictivos que nos mapean, ¿no? El potencial interno. Tenemos la configuración, lo que antiguamente no llamábamos nine boxes, pero la tenemos digitalizada y readaptable. Es decir, no es una foto fija, sino que en base a las respuestas, ¿no? De cada persona durante la realización de los assessments, ese mapeo se va actualizando, ¿no? También dependiendo del rol que asignemos a cada persona. Entonces, estos resultados, nuestros informes de los assessments iniciales realizados, nos dan un plan de desarrollo para cada persona dentro de cada tipo de rol. Por lo cual nos habla de si una persona tiene que potenciar las soft skills de una forma u otra, qué necesidades formativas podemos también extraer de estos informes, ¿no? De estos assessments, y luego lo trabajamos, por supuesto, o bien mediante herramientas digitales, pues GoodHabit, LinkedIn Learning, diferentes itinerarios online, pero por supuesto para nosotros la experiencia es muy positiva, ¿no? Porque es una herramienta más que por supuesto tenemos que compaginar con otros criterios, pues como el performance, diferentes también calificaciones, ¿no? De evaluaciones del desempeño, pero dentro de lo que es esa identificación, por ejemplo, que os decía de High Potential, los assessment y el trabajo de soft skills en entornos digitales para nosotros es prioritario. Ujú. Bien, muchas gracias. Gracias. Quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos. El tiempo pasa volando como siempre. Yo os voy a hacer una pregunta a los tres y respondedme, por favor, rápido, fundamentalmente por el tema del tiempo. Yo creo que para precisamente trabajar todo lo que es el upskilling y el reskilling en nuestras compañías, desde mi punto de vista se necesitan como dos elementos, ¿no? Uno, decisión por parte de la compañía, y no entramos en supervivencia, competitividad, decisión. Eso tiene que ver con algo que es la urgencia, es decir, ser prioritario, ser uno de los planes prioritarios. Entonces os preguntaría cómo hacer eso. Y la otra que tiene que ver, y lo habéis comentado vosotros, que tiene que ver con cómo las personas pues tienen ese interés por la innovación, por la capacitación, que tiene que ver con su curiosidad. Es decir, cómo hacemos que las personas tengan ese interés por la actualización constante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo desde arriba transmitimos urgencia y cómo desde abajo podemos generar esa curiosidad? Y por favor, casi en 2 o 3 palabras. Sé que os meto ahí en un brete, pero 2 o 3 palabras. Empezamos, José María, ¿cuáles serían tus 2 o 3 palabras con respecto a estas dos ideas? Perdón, ¿puede ser Patricia la que inicie? Que es que está... Sí, estoy mal. perfecto, perfecto. Sin Sí, problema. Bueno, yo creo que es un tema de cultura organizacional, ¿no? Al final,
Claro que los programas de formación tú tienes que escucharlo, decía muy bien Gonzalo, si la persona de abajo sabe que el de arriba le está escuchando las necesidades que tiene y tiene ese retorno con formación en el momento que la necesita, por eso también decía muy al principio, se necesita tener formación en el momento que la necesites en el propio flujo de trabajo, ¿no? Entonces es resumir cultura organizacional, donde tengas la capacidad de escuchar las necesidades que tiene el personal de la compañía y establecer ese proceso de formación continua con programas eficaces, ¿no? Y en el momento que lo necesites, por matizarlo en esa línea. Perdón, Jesús, que te contesto ahora, sí. A ver, nosotros cómo lo tenemos, es decir, esto va en un paquete global dentro de lo que es la gestión de personas, ¿no? Y fundamentalmente cómo lo tenemos orientado, ligado a lo que es el desempeño, con unas competencias definidas. A partir de ese desempeño tenemos ligado el desarrollo, ¿no? Entonces, lógicamente, a partir del desempeño mides competencias y luego, lógicamente, estableces a mitad de año lo que es la entrevista de Ecuador-Desarrollo, en la cual estableces, en función de esos resultados, de esas competencias, el PDI correspondiente y el plan de carrera correspondiente, ¿vale? Entonces, ligamos desempeño con desarrollo y necesidades de formación con el modelo 70-20-10, clásico. Gracias, José María. Gonzalo. Comentabas, ¿no? Cuando surge la necesidad, por ejemplo, desde arriba, pues yo creo que para lanzar, ¿no? un programa, un piloto, lo principal, como comenté, es escuchar, actuar, readaptar y medir y analizar, ¿no? constantemente. Pero como decías, cuando surge la necesidad, pues hay que lanzar y medir, ¿vale? ¿Cómo impactamos en los equipos para que crean, ¿no? en esa necesidad de seguir actualizándose, formándose? Pues yo creo que con la comunicación estratégica y luego también haciendo ver, ¿no? que es necesaria esta formación para mejorar la empleabilidad tanto dentro, ¿no? como fuera. Al final nosotros aportamos valor a las personas dándoles formación que luego pueden aprovechar en diferentes ámbitos y creemos que este es un valor añadido y un punto totalmente de acierto, ¿no? Muy bien. Ujú. Pues, muchas gracias por lo escueto de vuestras respuestas, como os lo he pedido. Gracias a todos los asistentes por haber estado estos 60 minutos con nosotros. Tendréis acceso al vídeo del webinar. Podéis también tener acceso al informe que comentábamos, que realmente os puede dar información muy relevante, incluso para vuestras gestiones en vuestras compañías. Y gracias, y simplemente estar atentos a nuevos webinars que propondremos en próximas fechas desde AEDIPE. Muchas gracias a todos. Desde luego, muchas gracias a Patricia, a Gonzalo y a José María. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego.